Muy buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva edición de Lunes de Libertad, donde hoy estaremos conversando sobre un tema bastante importante, sobre todo para la ciudadanía venezolana, y es sobre el conflicto de las FARC que está sucediendo en territorio venezolano, en el estado Apure, y también de otros grupos desestabilizadores que han estado atentando contra la ciudadanía venezolana y que, bueno, evidentemente en nuestro territorio. Esto, por supuesto, llama la atención de muchísima gente, en la que parece que hay muy poca información. La poca información que nosotros hemos podido ver hasta ahora es lo que, bueno, lo que se ha visto en lo poco que sale en Twitter. Y también lo que han denunciado algunas ONG. Entre esas está la ONG Fundaredes, a quien hoy voy a entrevistar, al director de esta ONG, que se llama Javier Tarazona. Estamos esperando que, bueno, que Javier por acá se conecte para enviarle la solicitud de invitación. Con él estaremos hablando un poco sobre qué es lo que está sucediendo realmente en estos territorios, cuántos desplazados hay, si hay fallecidos, qué es lo que se espera ahora, porque evidentemente hemos visto que parece que, por supuesto, el régimen no piensa hacer absolutamente nada para, digamos, para atajar todo lo que hoy está sucediendo en ese territorio, porque sabemos perfectamente que el régimen es cómplice de estos grupos, que además estos grupos han sido denunciados por la propia Colombia. El propio presidente de Colombia ha denunciado que hoy en Venezuela, en varios territorios, varios estados del territorio, existe presencia de estos grupos desestabilizadores, y que a pesar del acuerdo de paz que hizo el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pues bueno, ahora vemos que parece que la FARC sigue por la vía de las armas y también en el Congreso de Colombia. Entonces, bueno, esperemos acá que se conecte Javier. Estamos esperando que se conecte. Y bueno, gracias a todas las personas que están sintonizando esto y que siempre están sintonizando los lunes de libertad. Siempre tratamos de, bueno, yo trato de hablar con personas luchadoras por la libertad. Creo que este es el primer tema que toco específicamente del caso venezolano, porque evidentemente hay que denunciar lo que está sucediendo. Hay muy pocas voces denunciando, algunos por miedo, otros por complicidad, pero es necesario, es urgente, y que sí, hay mucha gente que dice que, bueno, quizás la comunidad internacional no le importa esto, pero evidentemente a nosotros los venezolanos sí nos importa, porque a nosotros nos duele lo que están haciendo contra la ciudadanía, nos duele lo que están haciendo contra los campesinos que han sido desplazados de sus tierras, contra los niños que de manera injusta, como una violación tan letal de los derechos humanos. Bien, ya tenemos por acá a Javier Tarazona, ya le voy a enviar la solicitud para poder conversar con él. Hola Javier, bienvenido Javier a este Hola lunes de María, ¿cómo estás? libertad. Un abrazo. Igualmente, de verdad agradecida por tu tiempo. Sé que estás muy ocupado con todas las denuncias que has estado haciendo desde hace prácticamente una semana, ¿no? De que ha comenzado todo este conflicto, eh, sobre todo en el estado Apure, y que ahora parece que están atacando en otros estados también. Cuéntame, Sí, bueno, ¿cuál es el panorama actualmente sobre lo que está sucediendo con estos grupos desestabilizadores? en primer lugar, debo señalar que Fundarredes es una organización que lleva años denunciando la actuación perversa de grupos armados irregulares en nuestro territorio. De la llegada de Hugo Chávez al poder, la guerrilla del ELN y la FARC han encontrado en nuestro territorio no solamente un lugar estratégico, un lugar de resguardo, sino también un Estado que ha permitido, facilitado, cooperado y se ha asociado a las actividades que ellos desarrollan. Es público y notorio
el comportamiento de quienes han ejercido el poder en Venezuela, favoreciendo a este tipo de organizaciones. Yo quiero, por ejemplo, recordarles que el propio Nicolás Maduro Moros apenas hace pocos días manifestaba pública y abiertamente el respaldo a la guerrilla del ELN y de la FARC. Y sin duda alguna que eso a nosotros nos ha generado pues una posición contraria y un rechazo y un repudio, porque no es posible que grupos criminales que tengan sus manos llenas de sangre hoy por hoy estén en territorio venezolano actuando de la manera más perversa y con la mirada complaciente de quien está en el poder. De manera que Fundarredes ha presentado, María, siempre importantes denuncias a nivel de instancias nacionales, locales e internacionales de la presencia del ELN y de la FARC. Lo que ha ocurrido en las últimas horas, desde el pasado domingo 21 de marzo, no es otra cosa que la consecuencia de la asociación con el demonio, con los terroristas, con estos criminales. Es la consecuencia de una relación muy próxima entre estos actores que han terminado finalmente saqueando el país. Cuando uno presenta un balance en Fundarredes de la actuación de estos grupos criminales que supera la presencia en 20 entidades del país, uno dice, o sea, ¿por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué hemos llegado hasta acá? Y sin duda alguna que lo que evidenciamos el día domingo 21 de marzo es la actuación de un Estado contra un pequeño grupo de la FARC. Y entonces comienzo a desarrollar la idea. La FARC, como guerrilla, tiene tres caretas. Tiene tres grandes bloques. Un primer bloque que lo representa Timochenko en el acuerdo de paz que está sentado hoy en el Congreso colombiano. Un segundo bloque que lo representa Jesús Santrich e Iván Márquez, que son los principales socios en este momento de Nicolás Maduro Moros. No quiere decir que Timochenko no tiene una relación, por el contrario, públicamente Timochenko y ese bloque han tenido en los últimos meses presencia en Venezuela. Por ejemplo, Rodrigo Granda ha venido a Venezuela a dictar cátedra de paz en las universidades. Para que imaginemos, el hombre que tiene las manos llenas de sangre por la guerra en Colombia viene a hablarnos de paz en Venezuela. Pero eso no es todo. El tercer bloque lo representa Gentil Duarte. Y Gentil Duarte tiene uno de los tantos frentes de la FARC, es el Frente X de la FARC, con el cual ha habido un enfrentamiento desde el pasado domingo 21 hasta hoy, pero además en los últimos meses ya venían presentándose algunas situaciones de confrontación. Y quiero recordar entonces, para los que nos están siguiendo, que el pasado 19 de septiembre del 2021 ocurrió un primer enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y este Frente X de la FARC que lo comanda alias Ferley y alias Arturo. Estos dos comandantes recibieron un ataque en las proximidades al Nula, en el estado Apure. El 1 de enero de este año ocurrió una segunda escaramuza o enfrentamiento con este Frente X de la FARC. Ocurrió específicamente en el sector La Macanilla de Apure. Y el tercer enfrentamiento ocurre el 21 de marzo, el pasado domingo, y ha sido el más prolongado de todos los enfrentamientos, toda vez que ciertamente hubo un desplazamiento de la FARC, pero la maniobra militar venezolana fue un fiasco. Y fue un fiasco porque lamentablemente cayeron dos oficiales venezolanos en manos de las minas antipersonales que instaló la guerrilla en territorio venezolano, que no es nuevo. Debo señalar y recordar que en el año 2018 Fundarredes ha documentado la muerte de militares venezolanos al sur del estado Zulia con minas antipersonas que ha colocado el Ejército de Liberación Nacional. Ahora bien, ¿qué ocurrió después del pasado domingo 21 de marzo? Bueno, una guerrilla que se desplazó horas antes de que llegaran las Fuerzas Armadas en la madrugada del domingo 21. Caen estos oficiales
otros militares resultan heridos, hay un desplazamiento de estos militares lesionados hacia el Hospital Militar de San Cristóbal, y esto se convierte finalmente, entonces, en un acto, digamos, de debilidad para las Fuerzas Armadas venezolanas, producto de la caída de dos oficiales. El error, haber sido complacientes y socios con estos grupos terroristas. Seguidamente, otro de los errores es haber involucrado a la Policía Nacional a través del comando de las FAES y traerlos a territorio apureño a hacer cualquier cantidad de actos vandálicos. Con esto quiero recordar que durante la semana el FAES se dedicó a allanar viviendas, violar recintos, incendiar bodegas, quemar casas, quemar motocicletas, quemar vehículos, desaparecer personas. Y ocurrió que atacaron a una familia, es decir, la sacaron de su casa, la desaparecieron, le decían que porque tenía nacionalidad colombiana tenían que ir a declarar, y esta familia aparece luego con tiros de gracia en la zona del Ripial, y ha sido un escándalo esta situación. Y hoy, a través de este espacio, para quienes nos están siguiendo y quienes nos van a ver en retransmisión, seguimos levantando la voz y exigiendo justicia, porque los que hoy gobiernan, cuando eran oposición hace 32 años, pues lamentaban y cuestionaban la masacre del Amparo, que por cierto Miguel Rodríguez Chacín estuvo involucrado en esa masacre del Amparo. Pero ¿qué es lo triste? Que los que hoy ejercen el poder, no fue una equivocación la que hubo, fue un acto perverso, desaparecer a personas y luego de desaparecer a estas personas, asesinarlos con tiros de gracia y pretender mostrar ante la opinión pública un falso positivo de que estas familias son miembros de la guerrilla. Yo debo señalar que mientras ha estado ocurriendo esto en la semana, por ejemplo, el pasado sábado, ocurrió en la mina Quino, municipio Sucre, Estado Bolívar, la muerte de María Hernández, una docente, y su esposo por parte de la guerrilla del ELN. Pero yo también he mostrado lo que ha venido ocurriendo en el municipio García de Evia, de Estado Táchira, La Fría, con el patrullaje del Ejército de Liberación Nacional. De manera, María, que lo que te quiero decir es que esta situación de Apure es el reflejo de una guerra híbrida. Esta doctrina la califica la OTAN como una situación difícil de explicar. Vale señalar, es difícil explicar cómo una guerrilla que ha trabajado por 20 años de la mano con quienes ostentan el poder en actividades ligadas con lo ilícito en la frontera, cómo es que hoy se enfrentan. Pero mira, la cosa es tan sorprendente que hoy el Estado venezolano sigue negando que enfrenta a la FARC. Cuando escuchábamos a Vladimir Padrino López, negaba que fuese la FARC. Es decir, es una conducta evasiva, es una conducta de negación, es una conducta cínica, hipócrita, y por eso siempre emplazamos a Vladimir Padrino López que venga al Táchira, que vaya al Zulia y que vaya al resto del país donde la guerrilla tiene presencia, donde tiene operaciones, y no pretendan lavarse la cara frente al mundo de que están actuando con contundencia contra el terrorismo, porque realmente lo que están haciendo es un comportamiento cínico e hipócrita. Ahora, Javier, con todo lo que has descrito, que la verdad es que agradecemos muchísimo a todo el trabajo que ha estado haciendo la ONG Fundarredes, que la verdad es una de las ONG que ha estado levantando la voz de denuncia de todo lo que está sucediendo en varias partes del territorio venezolano con respecto a todo el terrorismo que hoy estamos viviendo, y que eso ha hecho que haya muchísimos desplazados y que además hayan heridos y asesinados. Ahora, cuentas algo que evidentemente Padrino López ha sido bastante cínico con toda la situación del país, pero quisiera saber específicamente, o sea, ¿cuál es la posición de ustedes? ¿Por qué entonces el ejército venezolano no ha actuado? O sea, ¿ha sido porque no está preparado para realmente enfrentarse con esta, prácticamente es una invasión de estos grupos terroristas, o sencillamente
no es la orden de ellos porque además son cómplices, o sea, han sido denunciados de cómplices de todo lo que hoy estamos sufriendo los venezolanos por culpa de estos grupos. Bueno, no olvidemos que desde que llegó Chávez al poder, María, el mensaje del chavismo, del propio Hugo Chávez, hacia las Fuerzas Armadas fue de complicidad, fue de solidaridad con la guerrilla. Yo estaba hace unos minutos buscando un audio, porque es que quiero recordar cómo utilizaban el discurso de aquel momento de Hugo Chávez para facilitar las operaciones de la guerrilla. Pero quiero recordarte con hechos puntuales. Por ejemplo, en el año 2005, Rodrigo Granda fue detenido en la ciudad de Caracas por el grupo GAES de la Guardia Nacional. Y debo recordar que estos militares fueron procesados en Ramo Verde por traidores a la patria. Vale decir que el teniente Quintero Aguilar, el teniente Humberto Quintero Aguilar, detuvo a Granda, quien era el canciller de la FARC, quien era una guerrilla en este momento buscada por el mundo como terroristas, y ese militar que detuvo a Granda en Caracas fue preso político en Venezuela. Desde el 2005 entonces ya había un mensaje para las Fuerzas Armadas de dejar tranquila la guerrilla, de no tocar la guerrilla, de respetar la guerrilla. Las Fuerzas Armadas venezolanas lamentablemente se convirtieron en una fuerza pretoriana y dejaron de ser el estamento militar profesional que con gallardía defendía la soberanía. Hoy lamentablemente en Venezuela hemos perdido la soberanía. Esta situación de esta semana, lo que ha transcurrido, es el reflejo de una pérdida de la soberanía. Perder la soberanía no es pegar una arenga y gritar que somos dueños de, es no tener en este momento el control. Por ejemplo, te puedo decir que en los pasos ilegales que existe a lo largo y ancho de la frontera colombo-venezolana o de la frontera con Brasil, todos estos pasos ilegales son controlados por los grupos armados irregulares. 250 pasos se contabilizan aproximadamente en Táchira. ¿Y quiénes manejan estas trochas? Estas trochas las manejan los grupos armados irregulares. Los cuerpos policiales tienen poteros, que son los recaudadores del dinero que pueda tenerse allí. Si un ciudadano quiere ir de San Cristóbal, de San Antonio, de Ureña, de Los Capachos, de cualquier parte y pasar al otro lado a comprar medicinas, ropa, comida, lo que quiera, tiene que pagar por una trocha. Y la cancelación en la trocha, sin duda alguna, que es el financiamiento de los grupos armados irregulares. Pero si usted se va definitivamente, usted va a migrar y lleva una maleta, usted no paga una colaboración, usted paga ya una tarifa mucho más alta. En este momento se calcula que son más o menos $20 lo que paga una persona con maleta. Y pregunto, ¿qué hace el Estado? ¿Qué hacen los cuerpos policiales? ¿Qué hacen las Fuerzas Armadas? Por ejemplo, a esta hora hay 5 emisoras en frecuencia modulada que transmiten contenido adoctrinante en el espectro radioeléctrico venezolano. ¿Y qué hace Conatel? Conatel ha cerrado incluso medios de comunicación social, simple y llanamente porque tiene programas de opinión que cuestionan a quien ejerce el poder. Y en esos mismos diales donde se han cerrado emisoras, como la 90.1 FM, por ejemplo, esa emisora, aquí funcionaba Eros, el circuito Onda, creo que se llama ese circuito en Táchira, por ejemplo. Y ahí opera una emisora en FM de la guerrilla colombiana. ¿Y qué hace Conatel? ¿Ha bloqueado el espectro radioeléctrico para la guerrilla? No, por el contrario, ha facilitado, le entrega las cajas CLAP, facilita que la guerrilla cautive a la población más vulnerable. Hoy la guerrilla en territorio venezolano se ofrece como una organización facilitadora o aliviadora de problemas sociales. Y sin duda alguna que esto es lo que nos tiene que llevar a nosotros a despertar la atención y a rechazar este tipo de perversidades. De manera que lo que ocurre en Apure es solo el reflejo de una guerra híbrida que según la doctrina de la OTAN es algo que no se puede explicar, pero es la cultura de la muerte impuesta. Nosotros presentamos hace pocos días el informe de violencia, informe curva de la violencia de la frontera en el año 2020. 1.613 homicidios en 6 estados de frontera. Cada 6 horas
murió de manera violenta en el 2020 una persona en los estados fronterizos. 555 enfrentamientos armados, casi 2 enfrentamientos por día. 208 desaparecidos en los estados fronterizos. Es decir, la peor pandemia que estamos viviendo los venezolanos es la de la violencia, no es la del COVID. Y ojo, que está muriendo gente y que no tenemos capacidad de respuesta porque vivimos una emergencia humanitaria compleja en nuestro territorio, María. Ahora, Javier, sabes que todo lo que describe, yo evidentemente tengo apenas 26 años, pero recuerdo que en mis tiempos yo estudié en la UNEYES de Barinas y recuerdo que el rumor que siempre nos decían a nosotros como estudiantes, y cuando eso no era algo que se hablaba tan abiertamente, era que la guerrilla se escondía en territorio de la universidad. Para quienes no saben, la UNEYES es básicamente una hacienda bastante grande, es una de las universidades más grandes en extensión de Latinoamérica, y decían eso, o sea, pero claro, para nosotros era algo ajeno. Sin embargo, hoy día prácticamente han querido normalizar que nosotros convivamos con la guerrilla, y tal como tú lo muestras en la frontera, básicamente los estados fronterizos, es como que se sienten a veces hasta resguardados por la guerrilla, o sea, y eso es una lástima porque evidentemente como no tenemos un Estado de Derecho, como no tenemos un gobierno democrático, entonces lo anormal, lo violento ha sustituido la paz y la estabilidad. Entonces te pregunto, ¿qué podemos hacer entonces nosotros los venezolanos que aún creemos que debemos rescatar a este país? ¿Qué hacemos cuando además vemos que la comunidad internacional parece que ni siquiera le interesara lo que está sucediendo con respecto a este conflicto en específico, sin contar la hambruna y todo lo que ya estamos viviendo además en la sociedad? Bueno, creo que lo importante de señalar en este momento, María, es que en territorio venezolano han venido ocurriendo muchas cosas en medio de una hiperfragmentación social, en medio de una indiferencia social, y sobre todo en medio de una destrucción de las instituciones, y sin duda alguna que el analfabetismo ciudadano ha sido agitador de este tipo de escenarios anormales convertidos en normalidad. La gente indiferente, la gente no quiere de una otra manera interesarse por lo público, por lo político, y entonces eso ha hecho que pues en algunas regiones del país si hubiesen movimientos importantes de protesta y de rechazo a este tipo de situaciones, por ejemplo en el Táchira, donde históricamente ha habido protestas contra el totalitarismo venezolano, pero tenemos otro lado del país que pareciera no importarle. Ciertamente, cuando tú me presentas que en la Universidad de la UNEYES operaba la guerrilla, yo debo decirte, yo tengo 10 años más que tú, yo fui estudiante del Pedagógico de Rubio y en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador funcionaba un movimiento pro Chávez, que era un movimiento de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el Movimiento 77, que estaba diseminándose por todas las universidades del occidente venezolano. Ese proceso de solapada participación pública de la guerrilla ha hecho incluso que estos actores terroristas sean hoy defendidos por la colectividad. Es decir, la guerrilla, no creamos que la guerrilla anda camuflajeada en la ciudad, no, en la ciudad andan como tú y yo, tranquilos, participando de lo público. De hecho, en los estados fronterizos han tenido participación en ejercicio en cargos de elección popular, tanto miembros del ELN venezolanos como miembros del Frente Bolivariano de Liberación, que es una guerrilla venezolana que ha sido fundada, promovida y orquestada por la FARC y por el Ejército de Liberación en nuestro territorio. Entonces, ciertamente, estos actores que hoy operan en territorio venezolano han sido denunciados en su momento. La gente poca atención le ha prestado. Los países de la región han venido levantando la voz a través del Grupo de Lima, del sistema interamericano, han venido preocupados al ver que quienes ostentan el poder hacen llamamientos públicos de no solamente agitar la presencia de estos actores en Venezuela, sino darle un reconocimiento y llamarlos incluso héroes de paz.
Entonces, ciertamente hoy la realidad es otra. Hoy los países de la región saben lo que se está jugando en territorio venezolano con la actuación y facilitación de las operaciones de estos grupos terroristas en nuestro territorio, que sin duda alguna tiene que llamarnos poderosamente la atención. Yo repudio, por ejemplo, que esta profesora María Hernández haya muerto en manos de la guerrilla del ELN en el estado de Bolívar el fin de semana, que esto haya pasado por debajo de la mesa, la muerte de ella y de su esposo. Yo deploro que los militares venezolanos hoy sean utilizados como carne de cañón para actuar contra la guerrilla en la frontera, pero en Miraflores se sientan los jefes a cuadrar y acordar cada una de las negociaciones y conducciones de lo ilegal en territorio venezolano. Nosotros levantamos la voz porque sin duda alguna sabemos que pocos lo hacen, sabemos las consecuencias que esto trae en materia de seguridad. El hostigamiento que hemos recibido durante los últimos días ha sido de verdad terrible. Desde hace 8 días exactamente, para amanecer lunes, fue avaliada una casa de un dirigente en el estado Táchira, donde nos reunimos personalmente en Fundarredes, donde hacemos declaraciones públicas y comenzamos entonces a recibir parte de acciones amenazantes que buscan callarnos, que buscan silenciarnos. El discurso temerario de Vladimir Padrino López el pasado fin de semana, tratando de señalar que son las ONGs las responsables de impulsar una matriz de opinión desigual o distinta, bueno, eso es parte de la precariedad que tenemos en nuestro país. Bueno, ¿y cuáles son las cifras actuales que ustedes manejan de por lo menos lo que ha sucedido en esta semana, de cuanto a los desplazados, los asesinados, los heridos? Si tienes algún balance de la situación. Bueno, realmente la opacidad nos ha permitido tener un subregistro de algunos datos. En materia de heridos, por ejemplo, quienes han dicho cifras ha sido el Estado venezolano a través del Ministerio de la Defensa, quien ha emitido la caída de estos 2 militares y otros que han resultado heridos y que se encuentran en distintas condiciones, unos graves, unos medianamente graves, en el Hospital Militar de San Cristóbal y en otros hospitales del país. En relación al tema de los desaparecidos, nosotros estamos haciendo un minucioso trabajo en medio de un contexto más opresivo que el resto de la frontera, y tiene que ver con la reconstrucción de los hechos, los relatos de los sobrevivientes, que nos cuenten cómo fue la desaparición de las personas, la detención de personas. Hay mucha inconsistencia entre las cifras que emitieron el 21 de marzo y las cifras que han venido emitiendo durante el transcurso de la semana. Nosotros hemos comunicado esta situación a la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con quien hemos tenido un contacto casi que diario, notificando lo que estamos registrando, lo que estamos documentando, así como hemos emitido importantes comunicaciones el día de hoy ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ante las relatorías del Sistema Interamericano y ante las relatorías del Sistema Universal. Así como también estamos pidiendo la presencia del Comité Internacional de la Cruz Roja en la zona de conflicto, porque en ese lugar se están cometiendo delitos de lesa humanidad, porque en ese lugar la opacidad es lo que reina, y ciertamente frente a la opacidad, la criminalidad y el ensañamiento es lo que puede emerger como reflejo de lo que hasta ahora ha mostrado como patrón. Bueno, Javier, de verdad agradecida por tu tiempo, por toda la información que nos has brindado a todas las personas que han estado conectadas. Muchas personas se conectaron y han escrito bastante por acá. Entre ellos hay un usuario que dice que tiene más de una semana sin saber de un familiar que es militar y que se lo llevaron a La Victoria. Eso lo denuncia por acá un usuario que dice Carleni Trejo. Me imagino que esto lamentablemente pasa con muchos soldados, muchos sargentos que, bueno, como tú bien lo decías, los mandan como carne de cañón y que lamentablemente son venezolanos inocentes, que están secuestrados ahí en la propia Fuerza Armada, y que mientras tanto los altos jerarcas no hacen sino negociar con el régimen y quizás con las cabecillas de la guerrilla qué hacer y qué no hacer. Entonces, bueno, de verdad agradecida por tu tiempo y por todo el trabajo además que ha hecho la Fundación Fundarredes con
buscando cada testimonio, denunciando y alzando la voz. Seguro. Bueno, María, agradecerte por la oportunidad, por el espacio y sobre todo que seguiremos comprometidos desde Fundarredes en levantar la voz, en documentar este tipo de perversidades que sin duda alguna nos colocan con el desafío de amar la vida, con el desafío de promover la cultura de la vida y frente a la cultura de la muerte. Es importantísimo que los familiares de militares se pongan también en contacto con nosotros. Hemos logrado tener a través de nuestra red de activistas contacto con muchos de ellos. De hecho, son quienes nos facilitan muchas veces a todo el equipo de activistas y coordinadores a lo largo y ancho de Venezuela información de primer nivel, porque la opacidad y el autoritarismo, sin embargo, reina, pero sin embargo hay personas que deciden romper la censura y deciden de una u otra manera contribuir, sabiendo que se cubre la fuente, que se resguarda la identidad de quienes pueden tener una información clave. Así que te bendigo también, María, agradezco mucho por la oportunidad y nos mantenemos en comunicación. Gracias a ti, Javier, y a todo tu equipo, y gracias también la valentía y la lucha que llevan diariamente para seguir trabajando por Venezuela y bueno, ojalá logremos muy pronto la libertad y la paz y estabilidad en nuestro país. Gracias a todos los que nos sintonizaron y nos vemos el próximo lunes de Libertad. Un abrazo.